Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Rusia se retira de la ciudad clave de Cherson, en Ucrania. Este repliegue supone un éxito mayúscula para los ucranianos, derrota para el Kremlin, que estaría preparándose para abandonar la única capital de una provincia que logró conquistar a raíz de la invasión a inicios de febrero. Los detalles. Rusia confirma que sus tropas dejarán Cherson. Kiev pide cautela y dice que es demasiado pronto para dar por bueno este anuncio. Zelensky dijo no confiar en esta información. Cede la inflación en Estados Unidos, la bolsa festeja y Biden se muestra esperanzado. El venezolano Rafael Cárdenas, fue galardonado este jueves en España con el premio Cervantes, el más prestigioso de las letras en castellano. Un reconocimiento que corona la carrera de este poeta con una veintena de libros de gran resonancia internacional. Rusia ha ordenado el repliegue de sus tropas de la estratégica ciudad de Cherson, en el sur de Ucrania. Cherson fue la primera ciudad importante en caer tras la invasión rusa y la única capital regional bajo control de Moscú. La medida es vista como un gran revés para el Kremlin. Algunos analistas incluso advierten que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Kiev, por su parte, insta a la cautela. Las tropas ucranianas avanzan lentamente sobre Cherson, ciudad ocupada por Rusia desde el inicio de la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido precaución y estos soldados son cautos ante la posibilidad de trampas rusas tras la retirada. Alcanzaremos la victoria paso a paso. No nos vamos a apresurar y arriesgarnos a perder gente en el camino. Las tropas rusas tienen miedo. No contaban con tanta resistencia. En las últimas semanas, el ejército ucraniano ha ido ganando terreno en Cherson y dice haber reconquistado varias ciudades de la región. Muchas de estas ciudades están ahora casi vacías. El comando ruso en Ucrania anunció un repliegue militar a través de la televisión estatal, alegando que deseaba proteger a los soldados rusos. Es una decisión muy difícil, pero salvaremos así las vidas de nuestros militares y la capacidad de combate de nuestra tropa, necesaria para permanecer en una zona limitada al otro lado del río Dnieper. El Ministerio de Defensa ruso asegura que las tropas han empezado a salir de la ciudad. Una retirada forzosa del ejército ruso de Cherson sería un duro golpe para Vladimir Putin. Hace tan solo unas semanas, el presidente ruso anunció en una ceremonia en Moscú lo que calificó de anexión definitiva de la región de Cherson, además de otras 3. Cherson fue la primera ciudad importante tomada por Rusia al inicio de la guerra. Reconquistarla permitiría a Kiev ganar otros territorios perdidos en el sur, incluyendo Crimea, península que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. Que en la guerra de Ucrania se están usando drones, eso no es novedad. Sin embargo, todo hace pensar que estos dispositivos se volverán aún más cruciales para el futuro del conflicto, especialmente a medida que se acerca el invierno, que complica el panorama del combate en el terreno. Imágenes de finales de octubre que captan el primer ataque de este tipo. Un dron náutico ucraniano se dirige a toda velocidad hacia su objetivo, la flota del Mar Negro de Rusia, cerca del puerto de Sebastopol, en Crimea. Técnicamente se los denomina vehículos de superficie no tripulados. En este asalto a las fuerzas rusas, Ucrania usó entre 6 y 8 drones náuticos. Rusia intenta repeler el ataque. Se desconoce qué daños causaron. Aparentemente, 3 buques rusos fueron alcanzados en la incursión. Estas pequeñas embarcaciones están construidas en base a motos acuáticas. Tienen un casco de aluminio y posiblemente dispositivos de fabricación rusa que detonan una ojiva.
También llevan una cámara de control remoto y envían así información al centro de mando ucraniano. En estas imágenes tomadas al principio del asalto en plena oscuridad, se cree que el dron náutico capta imágenes del buque insignia ruso, el almirante Makarov. Según expertos, los drones náuticos son muy rentables, ya que su fabricación es de bajo costo, no están tripulados y tienen un potencial de daño elevado. Cambiamos de tema y nos vamos a otras regiones. El presidente de Estados Unidos celebró los resultados de las elecciones de mitad de mandato después de que su partido obtuviese mejores resultados de los esperados. Los medios de comunicación estadounidenses habían pronosticado amplias victorias para los republicanos, algo que finalmente no ha ocurrido. Parece, eso sí, que los demócratas de Biden perderán el control de la Cámara de Representantes, mientras que la composición definitiva del Senado es aún incierta. El expresidente Trump también habló de victoria republicana, a pesar de que los resultados fueron peores de lo esperado. Biden compareció este jueves otra vez. Escuchemos. Gracias por luchar como demonios para asegurarnos unas elecciones libres y justas. Y ninguno de los que no han ganado ha dicho algo contrario, y eso nos fortalece. Lo digo en serio. El martes fue un buen día para Estados Unidos y un buen día para la democracia. Y fue una gran noche para los demócratas. Durante meses y meses escuchamos por la prensa y de los expertos que los demócratas se encaminaban al desastre. ¿Se acuerdan? Y todas esas encuestas que decían que se avecinaban pérdidas históricas y una marea roja gigante. Pero eso, amigos, eso no ha sucedido. Bueno, queremos conectar rápidamente, allí lo ven en Washington. José Díaz Briceño, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuándo sabremos el resultado de estas elecciones de medio término? ¿Cómo estarán las fuerzas en el Senado y cómo estarán finalmente las fuerzas en la Casa de los Representantes? En este momento en la Casa de Representantes, la Cámara Baja, como se le llama aquí a este cuerpo del Congreso de Estados Unidos, todavía hay 37 competencias que están por definir. En estos momentos, los republicanos, de acuerdo con la agencia AP que lleva los conteos oficiales, 209 de ellas ya han sido ganadas por justamente el Partido Republicano. Y sin embargo, se espera que estos conteos en las 37 contiendas que falten se extiendan todavía. Y aún más, es probable que en algunas de ellas pueda haber algunos recuentos, y ahí es donde los demócratas todavía tienen alguna expectativa de incluso empatar, y si no es que ganar por alguna ventaja baja, justamente arrebatar el control de las expectativas en la Cámara de Representantes. En el Senado, sin embargo, Arizona y Nevada todavía tienen muchos miles de boletas por contar, y ahí las competencias al Senado pues están todavía por definirse. En Arizona hay 600,000 boletas por contar, en Nevada 100,000, pero es muy probable que solo sepamos hasta el próximo 6 de diciembre, cuando la elección a senador por el estado de Georgia se define en una segunda vuelta, cuando finalmente conozcamos el balance de fuerzas en el Congreso estadounidense. José, 2 comparecencias en 2 días. ¿Qué dijo Biden hoy? Escuchábamos al presidente Biden en un ambiente festivo en el Comité Nacional Demócrata, festejando lo que fue una sorpresa en Estados Unidos, esta inexistencia de esta marea roja republicana que muchos pronosticaban. El presidente Biden dijo que Estados Unidos había pasado la primer prueba de que su democracia sí existía después de los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una turba tomó el Capitolio. Para el presidente Biden, esto también es una reivindicación de sus políticas a pesar del malestar económico. Y del otro lado del espectro, hay que decir, hay muchos cuestionamientos sobre si el expresidente Donald Trump puede seguir siendo algo vigente en las políticas electorales de ese partido, dado que muchos de sus candidatos perdieron en estas elecciones de medio término. Lo escuchábamos desde Washington, allí José Díaz Briceño. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos ahora a otros temas que también son noticias el día de hoy. Veamos.
Un policía muerto y otro ha resultado herido en un ataque con arma blanca en la ciudad belga de Bruselas. El presunto atacante fue abatido y neutralizado tras el apuñalamiento. Después fue trasladado al hospital. Una fuente judicial belga informó a la agencia de noticias AFP que el ataque podría estar relacionado con el terrorismo. La policía ha acorralado la zona y se está investigando el incidente. Francia ha asegurado que permitirá atracar al barco humanitario Ocean Viking en la ciudad de Toulon. Esto después de que Italia se negase a abrir sus puertos a esta embarcación con 230 inmigrantes a bordo. Un tercio de los migrantes serán reubicados en Francia y otro tercio en Alemania, según las autoridades. Está previsto que el barco llegue este viernes por la tarde. Miles de argentinos han salido a marchar por las calles de Buenos Aires en protesta por el empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la pobreza. Los sindicatos y organizaciones sociales que convocaron la manifestación se quejan de la inflación acumulada que se prevé que será del 100% al finalizar el año 2022 y que ha llevado a millones de personas al umbral de la pobreza. Los manifestantes reclaman además que el gobierno cumpla las promesas de aumentar y extender las ayudas sociales y de proveer herramientas a las cooperativas agrícolas, mientras el país se encuentra en una compleja situación debido a la elevada deuda externa y las graves tensiones políticas en el país. El premio Cervantes 2022 ha sido concedido al poeta venezolano Rafael Cadenas. El premio, dotado por 125.000 euros, reconoce a los autores y autoras más importantes e influyentes en la lengua española. Cadenas es el primer escritor de su país que recibe el Cervantes. El jurado ha reconocido la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia. Bueno, y para hablar de este premio está con nosotros el profesor doctor Luis Miguel Izaba, especialista en poesía venezolana, entre otras cosas. Muchísimas gracias por estar aquí en Deutsche Welle. El poeta que se han convertido, y ya lo escuchamos recién y lo repito, primer autor de nacionalidad venezolana en ser reconocido con este premio. ¿Por qué no tendríamos que dejar de leerlo? ¿Por qué lo tendríamos que conocer aquellos que quizás hasta ahora no lo conocen? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al programa y para mí es una alegría pues poder celebrar también a un compatriota que ha ganado este premio. ¿Por qué deberíamos o no deberíamos dejar de leerlo? Por dos razones fundamentales. La primera, porque su poesía es una muestra de la atención y el respeto a la existencia, prestar atención a qué es la vida, cómo se sienten las cosas, por un lado, y por otro lado, le hace honor al premio de Cervantes porque la escritura, el castellano de Rafael Cadenas es realmente extraordinario. Es una manera muy singular de retomar la tradición de la lengua castellana y ponerla a funcionar para esta visión extraordinaria de la vida y de la atención que él le presta a la existencia. Rafael Cadenas gana el premio Cervantes 2022. ¿Y qué significa este premio para un país como Venezuela en estos momentos tan golpeado? Bueno, significa en primer lugar una alegría por dentro de las malas noticias, alguna buena noticia. Y lo que me parece más importante, este premio viene a darle como un espaldarazo a la posición de Rafael Cadenas frente al gobierno, que ha sido siempre muy crítica, aunque muy medida, muy mesurada. Rafael Cadenas nació en 1933 y fue prófugo y fue preso por una dictadura anterior. Él ha vivido toda la historia moderna de Venezuela y supo ver desde muy temprano que la deriva de este gobierno era una deriva más bien totalitaria. Y él ha sido vocal sobre eso a lo largo de todos estos años, ¿no? Y sin dejar de hacer su poesía, digamos, ¿no? Luis Miguel Izaba, especialista en poesía venezolana. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle y aclararnos y acercarnos al nuevo premio Cervantes, aquí a nuestro público en Latinoamérica. Gracias, hasta luego. Bueno, y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de un rato con más información internacional y actualizada en Deutsche Welle. Gracias.